Bienvenida barra bienvenido a Destino Rol, el canal de YouTube y podcast sobre rol en general y Fate en particular. Hoy, sin embargo, vamos a tratar algo distinto. Hoy vamos a tratar cómo jugar a la llamada de Cthulhu, Cthulhu, como queráis pronunciarlo, pero en solitario. ¿Sí? Se puede. Y la experiencia es realmente satisfactoria. Realmente este vídeo es más que un how-to, que lo es. Oye, esto es un vídeo de cómo jugar a la mesa de Cthulhu en solitario, pero es también un vídeo review, una reseña de la herramienta que vamos a utilizar para ello, que no es otra sino el Solo Investigator Handbook, que es un libro. Voy a estar mostrando podéis ver la pantalla, en la portada ahora mismo. Es un libro que podéis encontrar en DriveThruRPG únicamente en PDF. Este editorial, este muchacho edita solo en PDF y lo encontréis por $9,99 o algo así. 9 con algo dólares. Y escuchadme, vale cada uno de los centavos que paguéis por él. Yo lo he utilizado ya en una aventura por capítulo. Ahora veremos por qué es por capítulo. Y la experiencia, la verdad es que está muy bien pensado, muy bien estructurado, el cómo llevar la historia, cómo mover la historia, que es uno de los problemas cuando juegan en solitario, ese bloqueo a la hora de, bueno, ¿y ahora para dónde tiro? Con la historia. Este manual tiene en mente que está jugando a la llamada de Cthulhu o de Cthulhu con las reglas de la edición, de la 7ª edición, pero yo lo estoy jugando con la 6ª, pues yo tengo el que tengo yo en la edición primigenia de Edge y funciona perfectamente. No hay ningún problema utilizando esa edición tampoco. De hecho, vamos, yo creo, también tengo ahí la edición de Jog International, la antigua, y no creo que haya ningún problema para jugarla con esa tampoco. De hecho, el autor te aconseja que si no tienes ninguno de los manuales básicos, te descargues las reglas de Quick Start de la 7ª edición, que la encuentras en la web de Chaosium, y con eso también podría jugar, o sea, no hay ningún problema. Pero, sin ir más lejos, creo que con mínimas modificaciones esto podría jugarse hasta con Cthulhu Dark, con Cthulhu Oscuro. Así que, ¿cómo se juega a la llamada de Cthulhu en solitario? Pues, según este manual nos indica, la forma de jugarlo es creando un diario. Muchas de las historias de Lovecraft y compañía sobre los mitos de Cthulhu están escritas en forma de diario, con su entrada, sus días, su hora y entonces la entrada de ese día para el diario. Y así es como te aconseja que juegues en solitario la llamada de Cthulhu. Entonces, lo primero, con el manual delante, no lo voy a poner por deferencia al autor, no voy a ir poniendo todo el manual en pantalla. Entonces, el primer capítulo es el capítulo de introducción. Aquí se explica el oráculo que nos aconseja este autor, porque el libro en sí es o sea, lo incluye todo, es decir, tú no necesitas ningún otro sistema, solo necesitas tus reglas de la llamada de Cthulhu, tu ficha de personaje, obviamente, es lo primero que tienes que hacer, crearte el personaje, y después con este libro ya lo tendrías todo. No tienes que utilizar, por ejemplo, otros libros como el sistema de Mythic para simulación de director de juego. El oráculo, que es como se llama al sistema de simulación de director de juego, ya está incluido aquí. Tiene un oráculo en el capítulo 1 de introducción y ahí te explica cómo o sea, cuando tienes que hacer una pregunta al máster, pues realiza la tirada del oráculo, le pone los modificadores dependiendo de si es muy probable que eso sea así o muy poco probable, y te dice qué rango de tirada es un no, qué rango de tirada es un sí y qué rango de tirada es un tal vez. Entonces, en el primer capítulo te muestra eso, te hace la introducción de lo que viene siendo un juego solitario de esto, de la llamada de Cthulhu, y
te muestra el oráculo que puedo utilizar y que yo he utilizado en una partida de este tipo. En el capítulo segundo ya te muestra el escenario. No el escenario, sino la tabla de generación de escenario. Es decir, aquí hace una tirada de 100, de un de 100, y mira en la tabla a ver cuál es el problema al que tu personaje se tiene que enfrentar, ¿vale? Esto es muy importante porque, como he dicho antes, uno de los problemas que se encuentra el jugador en solitario muchas veces es que, bueno, no sabe por dónde empezar. Tiene el personaje, tiene las reglas, tiene los libros que va a utilizar para randomizar cosas, pero la falta de una misión inicial es un problema grande. O sea, bueno, grande. Requiere más esfuerzo por tu parte, requiere que seas más director de juego al empezar. Y pensar tú mismo cuál es el problema al que te vas a enfrentar. Ya empiezas de una forma siendo más director de juego que jugador, y como que rompe un poco la experiencia. Es como si de verdad estuviese jugando solo sin ningún sistema de simulación de director de juego. Entonces, teniendo una misión inicial como las que se presenta en el capítulo 2 de este libro, tú ya tienes un problema que no lo has inventado tú, ¿vale? Tú puedes adaptarlo, porque por ejemplo, hay algunas de las misiones que es más fácil o sea, que tu personaje las persiga la solución de ese problema si es de una profesión en particular. Si eres contable, pues a lo mejor no te interesan ciertas profesiones, ciertas misiones, a menos que estén enlazadas directamente con tu personaje, con la historia de tu personaje. Pero vamos, es una idea, te dan aquí, no son 100 ideas, pero creo que son 50, sí, van de dos en dos los números, son 50 misiones, que ya hay misiones para rato. Y aparte, en este mismo capítulo te explica un sistema de generación de misiones con tres tablas distintas, por si no quieres tirar en la tabla de escenarios que te pone, los 50 escenarios que te pone, puedes generar un escenario con una localización, con una persona que tú la has mandado, que te la ha pedido, y con lo que te pide en sí. ¿Vale? Entonces te da, en este capítulo segundo de generación del escenario, te da dos vías distintas para generar el escenario, con lo que es bastante completo. En el capítulo tercero te explica el sistema de juego en sí, es decir, cómo las reglas que hay para crear el diario, porque el diario no se crea a la abuela pluma, como tú vas pensando, no. Cada entrada del diario va precedida de una tirada de historia. Tú dices, venga, vamos a empezar con la primera entrada del diario. Lo primero que haces es tirar la tirada de historia. Esa tirada de historia es un dado de 100 y depende de los rangos de la tirada que te va saliendo. Esa tirada de historia puede ser de 5 tipos distintos. Tenemos de menor tirada del dado a mayor tirada del dado, tenemos una escena de descanso, una escena de desarrollo, una escena de descubrimiento, una escena de peligro y una escena de evento aleatorio. La peligrosidad de las escenas va aumentando, es decir, obviamente una escena de descanso no va a tener ningún problema. Tú describes cómo descansa tu personaje y eso tiene unos efectos en la historia. Y desde luego, conforme vas avanzando, el número del dado va siendo mayor, te vas encontrando con peligros reales. O sea, del 61 al 80 es una escena de peligro en la que le puede pasar algo a tu personaje, incluso la muerte, o a alguno de los aliados que tengas. Y del 81 al 100, que es ya el último tipo de tirada, son eventos aleatorios que también están pensados para que pierdas cordura, y entre otras cosas. Entonces, hay un sistema que se llama los puntos de mitos. Cada vez que ocurre algo que asuste o desagradable o que te pueda llevar a perder puntos de cordura, los puntos de cordura van asociados a un aumento de estos puntos de mitos. Esos puntos de mitos es como un track, una cuenta que llevas tú ahí, y eso va aumentando, y que cuando haces una escena de descanso, por la tirada del 1 al 20, eso bajará 2 puntos, y 2 puntos, con cada escena de descanso. ¿Para qué sirven esos puntos de mitos? Esos puntos de mitos se suman a la tirada de historia que haces al empezar cada entrada del diario. Lo que significa que conforme los puntos de mitos vayan aumentando, más peligrosa va a ser, o sea, el tono de la partida va a ir incrementándose hasta que, bueno, muera, quedes loco o pase algo terrible, ¿no? Entonces, está pensado para eso, para que las primeras escenas del diario, las primeras entradas del diario sean entradas muy, muy livianas, en los que te da tiempo para explayarte en el entorno
del personaje, en lo que ocurre, pero de manera más tranquila, y conforme estos puntos de mitos van aumentando, todo se va saliendo de madre. Y es genial, es genial. Todo eso es en el apartado de cómo crear el diario, ¿vale? Entonces, recordamos, antes de empezar cada entrada del diario, tienes que hacer una tirada de escena para ver sobre qué vas a escribir, ¿vale? Después, en el capítulo 4, tenemos a los NPC, los personajes no jugadores. Ahí te hace una introducción a cómo usar los personajes no jugadores, a las estadísticas de combate, que no se suelen utilizar mucho, pero bueno, eso suele pasar en todas las partidas de la llamada de Chulú. El combate, sobre todo si es contra seres de los mitos, pues no te vale para casi nada, ¿vale? Pero bueno, como estamos jugando con las reglas de la llamada de Chulú, el combate está ahí, te explica cómo utilizar los personajes no jugadores y te explica, tiene aquí tablas para generarte personajes no jugadores a vuela pluma. Conforme te los vas encontrando en las escenas, puedes hacer una serie de tiradas aquí, generalmente de 100, y ahí te va generando desde el sexo del personaje hasta su ocupación y la interactuación que hay con ellos, ¿vale? Te pone también bloques de estadísticas tipo para que no tengas que estar generando personajes. Porque sí, si necesitas si necesitas entrar en combate, por ejemplo, con alguien de un bar o con un mafioso o algo así, te vienen las estadísticas ya generadas en pequeños bloques. Y el capítulo 5 son las criaturas de los mitos. Y el capítulo 5 es desastroso porque cuando tienes que utilizar estas tablas, son también tablas de D100, para generar lo que te encuentras, ¿vale? Las amorfidades que te encuentras por ahí de los mitos. Cuando tienes que crear una cosa de esta es terrible porque, bueno, la probabilidad de que muera en esa escena es muy alta. Y eso es un problema que le he encontrado al libro. Es decir, tú estás supuestamente escribiendo el diario a posteriori de que te ocurre la escena. Entonces, en la partida en la que yo estuve jugando, pues acabé la partida antes de que muriera el personaje. Hubo un momento final muy, muy apoteósico y ahí podía haber muerto. Lo que pasa es que las tiradas salieron muy bien. Las tiradas de salir corriendo, obviamente. Y me quedé con la duda de, bueno, ¿y qué hubiese pasado si hubiese muerto el personaje? Esa escena que estaba escribiendo de entrada en el diario, obviamente un muerto no la puede escribir. Con lo que si ocurre eso en tus partidas, pues obviamente esa última entrada tendrás que borrarla y escribir eso de otra forma. A lo mejor en el diario de un compañero o de un personaje no jugador, explicando lo que le ha pasado a tu personaje en esa última escena que tu personaje no puede haber escrito porque se ha vuelto o tarumba o, bueno, si se ha vuelto tarumba todavía puede escribirlo, reescribirlo de una forma un poco más caótica, pero si ha muerto, obviamente esa última entrada del diario no la va a poder escribir él. Entonces, o lo hace escribiendo un extra en el periódico acerca de la muerte de tu personaje, o en el diario de uno de los personajes no jugadores, algo así. No se me ha planteado el tema a mí, porque solo he jugado una y no ha muerto, ni se ha vuelto loco, increíble. Pero ahí está. Entonces, el capítulo 5, Criatura de los mitos, pues tiene aquí una serie de tablas en las que se explica si el estado sólido, líquido, insustancial, invisible, los miembros que tiene, si son tentaculares, si tiene alas, si es tipo insecto, y así te vas creando con unas cuantas tiraditas de dados, de sim, te vas creando una monstruosidad que tú no diseñas, porque está diseñada por las tablas aleatorias, y que le van a dar muchos problemas a tu personaje. Y al fin y al cabo, eso es lo que se intenta con estos libros. Estos libros no tienen muchas reglas. El solo Investigator Handbook no tiene muchas reglas, lo que tiene son muchas tablas. Porque la cosa está en que tú inventes lo menos posible, sino que te encuentres con cosas que sean una chispa para tu imaginación, ¿vale? Para que tú puedas continuar escribiendo a partir de ahí, pero que la idea original no sea tuya, sea lo que saques de estas tablas aleatorias. De forma que realmente te sorprenda. Tú empieces la sesión de juego sin saber lo que va a pasarle a tu personaje. Aunque lo desarrolles tú escribes esa entrada del diario, pero lo escribes basándote en lo que te salen en las tablas. La tabla 6 es la tabla de verbos. Esta tabla es muy importante, es muy sencilla, es simplemente un capítulo entero con una tabla de 500 verbos y
y es muy sencilla de utilizar y a la vez muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú le haces una pregunta al director de juego, al simulador de director de juego, ¿no? Al oráculo, o si tienes que describir de qué va el discurso de un personaje que te está hablando, qué es lo que te dice, eh, mm, esto es una forma muy buena de generar ese tipo de descripciones, ese tipo de diálogo. ¿Cómo se utiliza la tabla de verbos? Pues cuando tú necesitas saber que te vengan, que te describan ese tipo de cosas, las escenas o los diálogos del personaje en el jugador, las pistas que te den, cuando necesitas que te describan alguna cosa de estas, tiras 4 dados de 500. 4 de 500. Y entonces ves en estas tablas que son de 500 elementos, los 4 verbos que te aparecen. Con esos 4 verbos tú tienes que enlazar y decir, va, a ver, pues lo que me estás describiendo son estos 4, esto relacionado con mi historia, pues puede ser tal cosa. Y escribes en base a esos 4 verbos lo que va a ocurrir, o lo que está viendo tu personaje, o lo que le está contando el personaje que le está explicando a lo mejor qué es lo que está ocurriendo, o algo así. Entonces, de nuevo, es una forma de encender la chispa de la creatividad para que tú termines teniendo un diálogo con un personaje no jugador o una descripción de una escena grotesca cuando abres la puerta o algo así, y que no sea basado en tu propia creatividad personal, sino que te tengas que basar en estas 4 palabras para crear algo que tú en un principio de la escena no hubieses pensado que ibas a escribir. ¿Vale? Que volvemos a lo mismo. Al fin y al cabo lo escribes tú, pero lo interesante es que tú escribas algo al final de la escena que no tenías pensado que ibas a escribir, porque siempre tienes que basar en esta aleatoriedad. La tabla 7 es la de las pistas. Es la tabla de las pistas. Cuando te sale una escena de descubrimiento, hay que, hay que, hay que hacer una tirada en la tabla de las pistas, y muchas de ellas vienen asociadas a una tirada de habilidad. Si superas la tirada de habilidad, consigues la pista y aparte consigues un dado que se llama dado de insight, podría decirse, bueno, sí, un dado de pista, ¿vale? Ese dado de pista es un dado adicional que puedes tú gastar más adelante si no te sale una tirada como debería. Entonces utilizas el dado de pista y puedes tirar un dado adicional para sumarlo. Es una forma interesante de reflejar que lo que está descubriendo tu personaje realmente le vale más adelante, y le da herramientas para enfrentarse a lo que tiene que enfrentarse en la aventura. El capítulo 8 del libro es las tablas de miedo. Las tablas de miedo son cuando te sale una tirada de... Cuando te sale en la tirada de historia al principio de cada entrada del diario, cuando te sale del 81 al 100, es una tirada de eventos. Y muchos de estos eventos son: escuchas algo o ves algo, y eso para eso tienes que irte a las tablas de efectos visuales y de efectos auditivos en el capítulo 8. Estos efectos son los típicos: escuchas un grito, o escuchas un aullido, escuchas a alguien cantando, y también tienes que hacer una tirada no solo para ver lo que escuchas o lo que ves, sino dónde lo escuchas. Y hay cosas como, por ejemplo, de todos lados, o de fuera, o dentro de un muro, o incluso hay algunas que ponen dentro de tu cabeza. Entonces, si te sale, escuchas un llanto dentro de tu cabeza, pues ya ahí empieza a perder cordura como un descosío. Y cosas así. El capítulo 9 es la tabla de rumores. La tabla de rumores, si entablas una conversación con un personaje no jugador de forma casual, que no tenga nada que ver con la historia o algo así, puedes venirte a la tabla 9 de rumores en vez de irte a la tabla 6, al capítulo 6, que es la tabla de los verbos. Y aquí son rumores mucho más específicos. Son más difíciles de encajar en la historia porque la tabla de los verbos es lo suficientemente general como para que con esas 4 palabras que te salen tú puedas asociar lo que has jugado hasta ahora y enlazarlo con esas 4 palabras. Estos son rumores más específicos. Por eso no están tan asociados con tu historia. Vas a tener que ponerle un poquito más de imaginación a la hora de asociarlos con lo que llevas jugado. Pero ahí está. Y volvemos a lo mismo, una tabla de 100, pero de 2 en 2. Así que tenéis unos 50 rumores aquí
para ir enriqueciendo la aventura. El capítulo 10 es la tabla de eventos aleatorios. Son eventos aleatorios y misteriosos, ¿vale? También, volvemos a lo mismo, hay algunos que son difíciles de encajar en lo que lleváis hasta ahora o que no tienen nada que ver con lo que lleváis jugado hasta ahora o el tono de la aventura. En esos casos en los que os salga uno de estos eventos aleatorios de esa forma tendréis que hacer un poquito más de esfuerzo a la hora de enlazarlo o directamente volver a tirar. Porque obviamente si la aventura va de un culto y te sale aquí que un perro pasa con una mano, de hecho un perro pasa con una mano en la boca de un muerto por delante tuya, por lo mejor no tiene mucho sentido, o a lo mejor sí, no sé, le tendrías que dar tú el sentido a lo que te sale o volver a tirar directamente, o simplemente elegir el de arriba o el de abajo al que te ha salido aquí. El caso es que también es interesante que haya aquí 50 eventos aleatorios que puedes añadir a tu partida. En el capítulo 11 son localizaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, bajas, imaginaos que estáis en la mansión de Alone in the Dark 1, por ejemplo, y bajas al subterráneo de la casa, pues para no tener que decidir tú por tu cuenta, pues mira, ahí abajo va a haber un pantano lleno de profundo. Pues no, te vienes a esta tabla y ves qué tipo vas tirando en las distintas tablas que tiene. Tiene tablas para un montón de cosas. Tiene tablas para mansiones, tiene tablas para casas estándares, tiene para sitios árticos, de costa. Entonces, no es una generación de un dungeon, pero es muy parecido. Te va a ir diciendo que encuentras detrás de la siguiente puerta, por así decirlo. ¿Vale? Y en el capítulo 12 pues encuentras una cosa que es maravillosa y es un par de ejemplos de cómo crea el jugador, el autor, dos sesiones son dos historias diferentes. Una hecha por el autor, se ve un diario y el autor va explicando en cada caso, aquí tiro tal cosa, aquí tiro en tal tabla, aquí me sale esto, y entonces explica con la narración del diario qué es cómo interpreta él las tiradas que le van saliendo. Es interesante cómo las tiradas que le van saliendo, a lo mejor tú lo estás leyendo y dices, pues yo no lo hubiese, eso parece un poco forzado, yo lo hubiese interpretado de esta manera. De manera que con las mismas tiradas, con los mismos elementos que te salen en las tablas, una persona y otra van a hacer partidas totalmente diferentes. Entonces, pues eso, en el capítulo 12 te vas a encontrar con ese escenario hecho por el autor del libro y otro escenario hecho por uno de sus beta testers, me parece que fue, que le gustó mucho, le pareció un ejemplo muy bueno de cómo hacer una aventura en solitario, un diario de este tipo, y también lo ha añadido. Y así termina el libro. Como os digo, realmente, si tiene unas 10 páginas, 15 páginas de lo que viene siendo reglas, de explicarte cómo se juega en solitario, te estoy hablando ya son muchas. Porque realmente el grueso del libro son 73 páginas, no es un libro muy extenso, pero de verdad que para mí vale los casi $10 que cuesta. Es una forma muy satisfactoria, muy de mitos, muy, muy, muy chulunesca de jugar a la llamada de Chulú en solitario. Así que ya lo sabéis, el manual del investigador solo, de solitario, o sea, de Solo Investigator Handbook, por desgracia está solo en inglés. Pero ya os digo, es un inglés muy sencillo porque básicamente lo que tenéis que leer es solo lo que os sale en el lado, en las tablas. Y os lo recomiendo encarecidamente. Si tenéis cualquier duda de cómo se juega a esto, yo tengo un ejemplo hecho, ya terminado, son me parece unas 6 sesiones contando el epílogo. Y lo tenéis en mi página web, johnfightgaming.com. Ahí entráis y podéis ver una de las entradas de la página principal. Ahora mismo solo lo único que tengo ahí son mis sesiones de juego en solitario y hay una que pone culpable o inocente. Esa es la campaña, la aventura en distintos capítulos del investigador privado Earl Anderson. Y
Y bueno, es otro ejemplo. Os pongo también las tiradas que voy realizando y qué es lo que me sale y el resultado de las tiradas, para que veáis cómo he ido aplicando lo que viene en este libro a las reglas de sexta edición para crear ese diario. Y la verdad, la experiencia a mí me ha encantado. De hecho, me gusta tanto este libro que voy a utilizar la siguiente campaña que voy a empezar, y posiblemente la empiece hoy. Es una campaña a Dresden File Accelerated de Evil Hat, y voy a utilizar este libro, básicamente porque es un buen libro. Voy a escribirlo también tipo diario, el diario de un mago, y voy a utilizar las reglas de la tirada de historia y todo eso. Obviamente tendré que cambiar los puntos de mitos por puntos de tensión, dramática o yo que sé cómo lo llamaré. Y cuando salga una criatura de mito, obviamente no va a salir una criatura de mitos, no va a haber pérdida de cordura, y las criaturas que aparezcan pues serán de la mitología del mundo, del universo de Dresden. Pero, pero me ha encantado hacer el diario de ese investigador privado, y voy a crear un diario de un mago con las mismas reglas. Así que ya están. Todo eso sobre cómo jugar a la llamada de Chulú o de Cthulhu en solitario. Si queréis saber más del tema, preguntadme lo que queráis en los comentarios. Os recuerdo que os pondré el enlace en la descripción, varios enlaces. Uno de ellos será el del libro. No será un enlace de afiliados porque no tengo yo cuenta de afiliados con DriveThru, pero os voy a dejar el enlace a DriveThru para comprar este libro, que es flipante. Y también os dejaré el enlace a un servidor de Discord que he abierto para el canal, en el que tenemos un canal ahí dentro para hablar exclusivamente de juegos de rol y solitario. Ahora mismo estamos 4 gatos, literalmente, pero esto irá creciendo, obviamente. Y también os voy a dejar el enlace a mi campaña / aventura de el investigador privado que tengo en la página web, para que veáis cómo se juega esto en vivo y en español, sobre todo en español. Así que sin nada más que comentar sobre el asunto, gracias por haber estado aquí, suscríbete si no lo has hecho y dale manita arriba si te ha gustado el tema de crear un diario de investigador en solitario. Nos vemos en el siguiente vídeo de Destino Roll.